Muy buenas noches, que la paz y la gracia de nuestro Dios y Padre esté con cada uno de ustedes. Saludamos a todos los señores ministros y también a nuestros hermanos en general en el Ecuador, en todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y en diferido también en Europa. Están todos cordialmente invitados al Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Estamos dentro de la Escuela de Teología Bíblica, saliendo por la televisión cristiana también en las redes sociales, para poder llevar la sana doctrina en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. El día de hoy, amados hermanos, que nos encontramos dentro del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones y todos los que se están conectando por la televisión cristiana, vamos a comenzar con la primera clase sobre la doctrina de Cristología. Todo creyente, todo cristiano debe de conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia, como la doctrina de la Cristología. Y ahí sentados, amados hermanos, acompáñenme a orar a Dios. Cierren sus ojos. Señor, Dios Todopoderoso, eterno juez de toda la tierra, usted es el Dios Espíritu e infinito e inmutable. Usted es nuestro Padre y su nombre es el Señor Jehová de los ejércitos. Y queremos acercarnos esta noche en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Padre amado, nos encontramos dentro de un ministerio doctrinal donde usted ha permitido que enseñemos la pureza de la teología bíblica, la sana doctrina de la Biblia. Padre, y nosotros reconocemos que usted, mi Dios, es soberano. Reconocemos que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre se vaya a gloriar, sino que la gracia salvífica es a través de los méritos del Señor Jesucristo. Es a través de la fe y la obediencia en el Señor Jesucristo. Reconocemos en este ministerio doctrinal que usted es un Dios trinitario. Reconocemos también que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas, según la doctrina de la iglesia, sino que las autoridades dentro de la iglesia cristiana son tres. El Señor Jesucristo, la segunda persona de su divinidad, es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. La segunda autoridad es el amado Espíritu Santo, la tercera persona de su divinidad. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el único representante de Dios en la tierra. Él es el pastor de la iglesia y el inspirador de la Biblia. Reconocemos la tercera autoridad neotestamentaria, la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. Padre amado, nosotros, los ministros, pastores, evangelistas y maestros, tenemos una autoridad delegada a través de la Biblia, y esa autoridad es predicar solamente la Biblia, la sola Escritura. Bendito Padre, todos los que nos encontramos aquí queremos clamar para que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Queremos orar por todos los señores ministros, por toda la iglesia en la tierra, la remanente del Señor, para que todos estemos dentro
del cristianismo bíblico. Padre eterno, gracias por darme el honor de poder ministrar su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El día de hoy, señores ministros, y todos los que nos encontramos aquí, vamos a comenzar con una doctrina fundamental que se debe de predicar dentro de la iglesia cristiana. Muchos decimos tener la sana doctrina, pero no se predica la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender sobre la doctrina de la cristología. Cuando hablamos doctrina de la cristología, estamos hablando la enseñanza referente en la Biblia sobre el Señor Jesucristo. Y para eso vamos a aprender lo que es la humanidad del Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces del nacimiento del Señor Jesús, del Hijo de Dios, mira qué lindo, hasta su muerte. De ahí vamos a aprender sobre la deidad del Señor Jesucristo, porque sabemos que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne. También vamos a aprender los atributos del Señor Jesucristo. Y los atributos, señores ministros, damas y caballeros, demuestran que el Señor Jesús es Dios. Porque los mismos atributos que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña 21 atributos, o también se le llama perfecciones. Y estas 21 perfecciones o atributos, señores ministros, lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, las sectas que niegan que el Señor Jesús es Dios o que niegan que el Espíritu Santo es Dios, son sectas, son falsas, son corrupciones del cristianismo, son adulteraciones de la verdadera Escritura Sagrada. También en esta clase vamos a aprender lo que es la encarnación. Cuando yo hablo de la encarnación, amados hermanos que nos ven por la televisión cristiana, estoy hablando de la teología de la unión hipostática. Algo que solamente el Evangelio de según Juan enseña. Los evangelios sinópticos, que son el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, no enseñan la teología de la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a aprender también sobre la muerte y la resurrección. Si usted quiere ser un predicador de sana doctrina, entonces usted tiene que estudiar la Biblia para enseñar la Biblia. Ahora, en esta primera introducción, quiero que escuchen el índice de la materia de lo cual vamos a enseñar y aprender. Y también todos los que nos ven por la televisión cristiana, si usted está dentro de un ministerio doctrinal, con un profesor de teología del Nuevo Testamento, que para mí es un honor servirle, quiero decirle que usted tiene que tener un cuaderno y un esfero, un lápiz para escribir. Y usted como ministro ordenado, un verdadero humilde ministro, usted pueda enseñar también al pueblo que Dios le ha puesto delante de usted. Vamos a aprender en esta materia los jueves a esta hora, cuando Jesús como Dios preexiste al tiempo histórico de Jesús como hombre. Solamente escuche clase. Vamos a aprender Jesús cuando tenía 12 años de edad. Vamos a aprender
para que Jesús histórico sea posible, Dios tiene que vaciarse en descenso. Vamos a aprender también sobre la encarnación que comienza la historia temporal de Dios en carne humana. Vamos a aprender sobre la concepción virginal del Señor Jesús. Vamos a aprender sobre el Hijo de Dios, sobre el Señor Jesús. Es único y nadie puede compararse con Él. Estamos hablando de Alá, de Mahoma, de los Dalai Lama, de Buda. Estamos hablando del finado Carlos Russell, estamos hablando del finado John Smith y todos estos líderes religiosos sectarios que fundaron de una u otra manera congregaciones antibíblicas. Vamos a aprender algo muy importante, amados hermanos, sobre la unión hipostática. La unión hipostática es una unión personal. Vamos a aprender que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo. Pero el Hijo en Mateo 28, cuando dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, él ya sabía el día y la hora. El Cristo glorificado. Vamos a aprender también que en el Señor Jesús hay una cristología implícita. Vamos a aprender sobre el periodo de la infancia del Señor Jesús. Quiero dar un espacio en este momento para que todos los que nos ven en la ciudad de Ambato están cordialmente invitados gratuitamente a nuestras clases en vivo por la televisión, y también usted puede venir a donde nosotros salimos en vivo, a nuestro estudio, y también a todos los concilios y a todos nuestros hermanos, siervos humildes, sacerdotes del Señor Jesús, ministros de la palabra, que quieran ustedes que nosotros podamos ir a dar enseñanzas. Puede ser 3 días, una semana, el tiempo que ustedes dispongan, en toda la doctrina del Nuevo Testamento, escatología pura, el libro del Apocalipsis, cada libro de la Biblia, nosotros podemos ir a servir. Voy a seguir entonces. Vamos a aprender sobre los acontecimientos que tienen que ver con el ministerio del Señor Jesucristo. Algunos dicen, damas y caballeros, que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años, pero también se dice que duró 3 años y medio. Vamos a ver sobre el programa ministerial del Señor Jesucristo en estos 3 años y medio. ¿Y sabe dónde comienza? En el bautismo en el río Jordán. Cuando hablamos que el profeta Juan el Bautista proclamaba al Señor Jesucristo en el desierto del Jordán, está hablando que él proclamaba en las aldeas que estaban en el desierto del Jordán. Porque muchos dicen, pero ¿dónde él predicaba? Si en un desierto no hay nada. Pero habían aldeas cerca al río Jordán. Vamos a hablar también sobre el bautismo de Juan, el sacerdocio del Señor Jesucristo, un sacerdocio eterno. Vamos a hablar sobre Melquisedec y que el diezmo es válido porque viene de Melquisedec cuando Abraham se lo da a Melquisedec antes de la ley, voluntariamente, porque era un hombre que sabía lo que significaba, y ese sacerdocio de Melquisedec pasa por encima de la ley y entra al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos, porque dice que es un sacerdocio eterno. Vamos a saber también cuando el Señor Jesús salió del bautismo
y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Vamos a hablar sobre que el Señor Jesús, después del bautismo y de sus tentaciones, comienza su ministerio. El Señor Jesús, como maestro, tuvo discípulos. Las etapas ministeriales de la vida de Cristo. Vamos a hablar sobre una de las cosas que Él hizo. ¿Cuál fue? Los milagros, las acciones. Escuchen esto. Potentosas de Jesús se dividen en el Nuevo Testamento en tres palabras: portentos, potencias y señales. Vamos a aprender sobre la transfiguración, cómo el Señor Jesús muestra su deidad. Jesús, como maestro, utilizó la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la pasión de Cristo, la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y señores ministros, amados hermanos que nos ven por la televisión, y damas y caballeros que están aquí, quiero darles una reseña sobre eso. Por ejemplo, el Maestro Divino, el Señor Jesús, mandó a pedir un asno. Y muchos enseñan de que Él pidió un asno para demostrar su mansedumbre o su humildad. Y no es así. Déjeme decirle que en el tiempo del Medio Oriente, déjeme decirle que en el tiempo de la Biblia, los reyes nobles no se subían a caballo, sino se subían a asno, porque así demostraban su nobleza como rey. Como rey. Y Él era el rey de los judíos. Él es el rey de toda la tierra y el rey de los cielos. Y al subirse al asno expresaba lo que ellos ya conocían por la antigüedad, de quién era el rey. También vamos a hablar cuando el Señor Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de aquellos que vendían las palomas. Vamos a profundizar sobre los escribas y los fariseos. Vamos a hablar qué significa los pies en la Biblia, como por ejemplo testimonio o también el lavado de pies. Vamos a ver qué significa la oración sacerdotal. Vamos a hablar sobre Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cuando el Señor Jesús oró al Padre por el temor ferviente a la muerte. Vamos a hablar qué pasó después de Getsemaní. Viene el prendimiento del rey y su captura. Vamos a hablar sobre el Cristo que es entregado en manos de los soldados romanos. Vamos a hablar sobre el corazón de la cruz, la resurrección de Cristo, los argumentos y las evidencias de la resurrección. Vamos a hablar sobre la resurrección, la muerte de Cristo, que forman el núcleo de la predicación del Evangelio. Y mírenme acá, no se me distraigan, por favor. A esto se le llama el querigma. Yo le digo algo. Si usted, señor predicador, con todo respeto, porque es mi hermano en Cristo, dice tener la sana doctrina, y usted no predica el querigma, si usted no predica la cristología, si en su púlpito no son cristocéntricos, es que ustedes no son de la sana doctrina. Ahora, también, qué interesante, vamos a aprender sobre la fuente himnológica de la iglesia primitiva. En otras palabras, vamos a hablar sobre los himnos en la iglesia primitiva y el cambio de música que hay en la iglesia contemporánea, que es un modernismo en los púlpitos y una profanación a la santidad de Dios.
Vamos a hablar también sobre los últimos de todos como un abortivo, dice el apóstol Pablo. Dice que el Señor Jesús, al último de los apóstoles, del colegio apostólico del Señor Jesús, se le apareció y él dijo que era el último de los apóstoles y que vino como un abortivo. Entonces, amados hermanos, sigo con el índice de esta clase doctrinal para nosotros y para el mundo entero. Vamos a aprender sobre las consecuencias de la resurrección, sobre qué hizo el Señor durante el tiempo de la resurrección hasta su ascensión. Vamos a aprender sobre la hermenéutica dispensacional. No apareció en el seminario teológico por ahí un jesuita español llamado Lacunza. Vamos a ver qué pasó con este jesuita español llamado Lacunza. Vamos a aprender sobre la hermenéutica dispensacional, el género por lo menos en dos ramas. Vamos a aprender sobre el calvinismo extremo y el calvinismo moderado, sobre este teólogo Juan Calvino y también sobre el teólogo Jacobo Arminio. Vamos a hablar que cuando usted estudia la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos y distingues dos aspectos diferentes, o es lo mismo. Ahora, existen libros que dicen que el anticristo fue desde Adolfo Hitler, el finado Adolfo Hitler, hasta aquí, han tenido una cantidad, mira, de candidatos para el anticristo. Uno de ellos ha sido hasta Arafat. Y todo eso lo vamos a estudiar. Amén, hermanos. Entonces, el día de hoy solamente he querido dar esta introducción para la otra clase, el otro jueves, a las 7:45, comenzamos con este desarrollo profundo, mira, hermenéutico, con una buena interpretación y una exégesis bíblica de la teología sana sobre la cristología. Entonces queremos agradecer a todos los que nos ven por la televisión cristiana, de lo cual de lunes a viernes salimos a las 4:30 p.m. desde el día de mañana enseñando otras materias en vivo, damas y caballeros, desde nuestros estudios del Ministerio de Restauración Doctrinal, con todas las clases que usted y yo debemos de conocer como ministros para impartir a la iglesia, y una de las cosas para entregarle el día de mañana a nuestro Señor Jesucristo, a un pueblo, a las ovejas bien alimentadas con un pasto bueno y fresco. Es un honor muy grande entonces haberlos tenido en este tiempo. Que la paz y la gracia esté con cada uno de vosotros.